Muy buenos días, queridos hermanos. Amigos, en esta mañana abrimos la palabra del Señor un domingo más en su bondad. Sé que estuve aquí hace 2 semanas nada más, pero por cuestiones del programa ha tenido que ser que hoy me tocara otra vez predicar de nuevo, y con la ayuda del Señor pues vamos a procurar encontrar en la palabra del Señor alguna cosa que nos haga bien al corazón, que nos consuele, que nos enseñe, que nos exhorte, que nos corrija, que nos redarguya, todo lo que necesitamos en nuestra vida cristiana. Y también para que si hay algún alma entre nosotros que aún no ha conocido al Señor Jesús como su Salvador personal, pueda entregarle el corazón, que es la decisión más importante y mejor de la vida. No hay otra como esta. Poner la fe en el Señor Jesús, entregarle el corazón, creer que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonarnos nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. Esta es la decisión que marca nuestra vida para siempre. No hay nada que se pueda comparar, porque esto nos conduce al reino del amado Hijo Señor Jesús. Nos saca de las tinieblas y nos traslada al reino de la luz. Nos libra de la muerte y nos da la vida, porque es en ello que tenemos salvación presente y esperanza de la vida eterna en el cielo. Y todas estas cosas por creer en el Señor Jesús, que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Si aún no has tomado esta decisión, que el Señor te ayude hoy, y que la palabra de Dios te ayude hoy, te dé la fe y el arrepentimiento de pecados y puedas tener esta experiencia. Ferran nos ha leído esta porción del capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, este pasaje que es conocido como la parábola del sembrador. El Señor Jesús muchas veces habló y enseñó por parábolas, muchas veces. Las parábolas tienen una riqueza tan grande, tienen tanta enseñanza, de elementos sencillos de la vida cotidiana que la gente conocía. El Señor los tomaba como ejemplo para dar grandes enseñanzas espirituales. Y de entre las muchas parábolas que el Señor predicó y enseñó, esta parábola del sembrador es, yo diría juntamente con la parábola del hijo pródigo, las dos más conocidas de la palabra de Dios. ¿Cuánto se habrá predicado de estas parábolas? ¿Cuánto habremos hablado en diferentes ocasiones? Se han escrito libros. Y en esta mañana quisiera que nos habláramos un poquito de esta parábola del sembrador. Sé que es muy conocida, pero es posible que haya algunos elementos que nos hagan bien al corazón en el día de hoy. Y es posible que algunas cosas también nos sorprendan. Creo que de hecho nos sorprenderíamos nosotros mismos después de leer la parábola del sembrador si nos reuniéramos en un círculo y nos preguntáramos: ¿tú cómo interpretas esta parábola? Porque tal vez no todos diríamos lo mismo. Y ahora explicaré por qué digo esto. Quiero decir que la parábola del sembrador aparece en 3 de los 4 evangelios. La encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos y en este capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Por 3 veces la palabra del Señor recoge esta parábola y además tiene una particularidad diferente de otras, en que encontramos que el Señor relata la parábola y además da la explicación de ella a pregunta de sus discípulos, que le preguntan ¿qué significa esta parábola? Y él la explica. Lo hemos visto aquí, y si lo viéramos en los 2 otros evangelios es exactamente igual. ¿Por qué digo que tal vez nos sorprenderíamos a nosotros mismos a la hora de analizar la parábola del sembrador? Porque no todos los hermanos la entendemos igual, aun cuando el Señor Jesús da una explicación de ella. Estos días he mirado un poquito algo de bibliografía de hermanos fieles, de hermanos fundamentales que han escrito acerca de esta parábola, que han hecho comentarios.
Por ejemplo, el hermano Scofield, que tiene una Biblia comentada, habla de que la parábola del sembrador está totalmente referida a lo que es la evangelización. Entonces encontramos en ella 4 tipos de personas que reciben el Evangelio del Señor Jesús. Encontramos a uno que es, sabemos la parábola, lo hemos leído, el sembrador sale y siembra. Entonces una parte cae junto al camino, que esta es la que viene el diablo, quita la palabra del corazón y la persona no cree. Luego comenta que hay el segundo caso, que es la simiente que cae entre pedregales, que sabemos pues, que la semilla, como hay un poquito de tierra, pues germina, sale la planta, pero como no puede hacer raíces profundas porque están las piedras, sale el sol y se seca. Y él habla de que esto refiere a personas que no tienen una real experiencia de conversión y que se trata de algo más bien emocional, que de una manera emotiva se acepta la palabra, pero luego cuando vienen las dificultades de la vida, pues uno se aparta. Habla del tercer caso, es esta semilla que sale y entre las espinas la ahogan, y él hace referencia pues, a las personas que escuchan la palabra, pero que tienen el corazón muy endurecido porque las cosas de este mundo les condicionan mucho, entonces no creen. Y habla del cuarto caso, que es el que sí que cree, que es aquel que tiene un corazón dispuesto y la semilla cae, germina y da fruto. Bien, esto es lo que comenta el hermano Scofield y muchos otros hermanos que entienden la parábola de esa manera solamente desde el punto de vista evangelístico. Hay otros hermanos, también fundamentales, también fieles, como los hermanos que escriben en el Instituto Moody de Estados Unidos, y estos hermanos analizan la parábola desde un punto de vista diferente. La presentan desde la visión de que hay un primer caso, que es el que no cree, porque la palabra cae junto al camino, y entonces viene el diablo y la arrebata, y este no cree. Pero los otros, como que son personas que creen al Evangelio y que tienen diferentes experiencias en lo que respecta al Evangelio. Y hablan de unos que, los que caen pedregales, pues son aquellos que creen en el Señor, pero que luego la tribulación, las dificultades hacen que se aparten del camino del Señor. En la que caen entre espinas son los que creen, pero luego nacen las espinas y lo ahogan, y su vida no crece. Y luego aquel que cree y que viviendo cerca del Señor lleva mucho fruto. Lo he explicado en pocas palabras, pero más o menos entendemos la explicación de estas 2 ramas de interpretación de la parábola del sembrador. Por eso yo diría, seguramente si nos reuniéramos todos ahora y dijéramos, ¿a ti qué te parece cuando la lees? Tal vez unos diríamos una opción y otros diríamos otra. No sabemos. Yo es una parábola que siempre me ha interesado en este sentido, en el de querer entender realmente el Señor de qué nos está hablando en esta parábola, todo y que Él pues, hace este relato y da esta explicación. Y si me preguntáis a mí, ¿tú qué crees? Yo creo que realmente el Señor, en esta parábola del sembrador, quiere dar una enseñanza muy amplia de todo lo que es la reacción del corazón del hombre frente a la palabra del Señor. Y que implica tanto el concepto de la evangelización como el concepto después del que cree y cómo vive su vida cristiana delante del Señor y en respuesta a la palabra de Dios. Creo que habla de todo el Señor aquí. Por detalles que aparecen en las parábolas y cómo el Señor las explica. Y he de decir que cuando lees las parábolas en los 3 evangelios, en Mateo y en Marcos, no todas las veces aparecen las mismas palabras exactamente, pero sí es la misma explicación, da la misma idea. Y sí que diría que Mateo y Marcos, cuando lees la parábola, te parecería más que está hablando de un concepto puramente evangelístico, y cuando lees la parábola en Lucas, te parecería que está orientándola más el Señor hacia un concepto del cristiano cuando ha creído. Yo creo que el Señor habla de todo, realmente. Y iremos mirando un poquito las parábolas para ver cómo esto realmente es así, y que el Señor quiere darnos una visión importante y amplia de lo que es la vida del hombre cuando le es presentado el Evangelio, aquellos que creen y aquellos que no creen y por las razones que no creen, y los que han creído
viven la vida cristiana de diferentes formas. Vamos a ver todo esto un poquito. Digo que la parábola del sembrador habla efectivamente y evidentemente de un concepto evangelístico porque es una realidad innegable. Es decir, nos dice que el sembrador sale a sembrar, y sale a sembrar la palabra de Dios, sale a sembrar el Evangelio. El hecho de que en uno de los casos ya vemos a uno que oye la palabra pero no cree, ya nos hace ver que realmente está habiendo una actividad evangelística. Se está predicando la palabra a personas que no creen al Evangelio. Y hay uno al que le llega la semilla, pero cae en el camino y no germina, se la comen las aves y no lleva ningún fruto. Pero además es que si vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 19, cuando el Señor está dando la explicación de la parábola, en el versículo 18 dice: «Oíd pues vosotros la parábola del que siembra. Oyendo cualquiera la palabra del reino y no entendiéndola, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino». Fijémonos que nos dice que oye la palabra y no la entiende. Y un poquito más adelante, en el versículo 23, dice: «Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva uno a 100, y otro a 60, y otro a 30. Vemos que para ver que realmente nos está mostrando una cualidad evangelística, que nos está hablando de la predicación del Evangelio, nos presenta estos dos casos que están totalmente contrapuestos. Dice que los dos oyen la palabra. Uno la oye y no la entiende, y entonces no se convierte, y el otro la oye y la entiende. Hay una contraposición clarísima aquí que el Señor Jesús lo presenta, de manera que el Evangelio es predicado a las gentes, unas gentes creen y otras no creen. Unos oyen la palabra y no la entienden y no creen, otros oyen la palabra, la entienden y creen. De manera que efectivamente vemos que la parábola del sembrador, como muy bien dice Scofield, hermanos que creen así, nos está hablando de la evangelización de las almas. Pero, ¿por qué creemos también que el Señor en esta parábola nos habla a los creyentes y nos quiere dar enseñanza espiritual también? Por algunos detalles que encontramos en la exposición del Señor que son muy interesantes. Si volvemos a Lucas, al capítulo 8, y viendo aquí cómo el Señor presenta la parábola del sembrador, fijémonos que cuando está dando la explicación, si vamos, el primer caso ya lo hemos comentado, que está en el versículo 5, y en el versículo 6 dice: «Y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad». Y en el versículo 7 dice: «Y otra parte cayó entre las espinas, y naciendo las espinas juntamente la ahogaron». Fijémonos que nos habla de estos dos casos, que podemos verlos desde un punto de vista evangelístico, en cuanto a que hay personas que por una razón u otra no creen al Evangelio, pero también como una enseñanza espiritual para los creyentes que hemos creído, por lo que aquí el Señor Jesús dice. Fijémonos que en el versículo 6 dice: «Y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó». Y en el versículo 7: «Y otra parte cayó entre las espinas, y naciendo las espinas juntamente la ahogaron». Aquí hay un aspecto que es muy interesante, porque el Señor Jesús, cuando coge un ejemplo para dar una enseñanza espiritual, no coge un ejemplo porque sí. Nosotros a veces decimos lo primero que nos viene a la cabeza o usamos lo primero que nos viene, pero el Señor Jesús no es así. Todas las cosas que Él dice, todas las cosas que Él hace, tienen un propósito. Y cuando el Señor usa un ejemplo para una parábola,
lo toma y lo usa porque es el que mejor define e ilustra la enseñanza que él quiere dar. Podría el Señor usar muchos ejemplos, pero a la hora de querer darnos esta enseñanza espiritual para nosotros, toma el reino vegetal y el ejemplo del sembrador que sale a sembrar, por todo lo que ello implica. Se dice que cuando una persona dice algo bien, correcto, acertado, dice, este no da una puntada sin hilo, ¿verdad? Cualquier buena costurera, como lo es la señora Carmen, no daría una puntada sin hilo, porque el que da una puntada sin hilo no tiene ningún sentido, no hace nada. Y esto es lo que ocurre con el Señor Jesús y sus enseñanzas. Todo lo que el Señor dice es una puntada con hilo. Todo tiene un propósito y todo tiene una enseñanza y todo tiene un porqué y nada es aleatorio, nada está aquí porque sí o porque ha caído de esta manera. Entonces el Señor, para hablarnos de esta enseñanza, toma el reino vegetal y dentro del reino vegetal toma la simiente del grano, que es de lo que aquí nos está hablando. ¿Qué ocurre con la simiente del grano? Pues que la semilla cae en la tierra y entonces ocurre que el grano germina y sale un tallo, una plantita, ¿verdad? Fijémonos que en el versículo 6 nos dice, y otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó. En el primer caso sabemos que hay un grano que no llega ni siquiera a germinar, tal como cae junto al camino, viene un ave, se lo lleva y ya está. Pero este caso es diferente, porque el Señor nos dice que nace la planta. Y para que nazca la planta, el grano en la tierra tiene que romperse y la planta tiene que salir. En el versículo 7, la que cae entre las espinas, dice, y otra parte cayó entre las espinas, y dice, y naciendo las espinas juntamente, la ahogaron. Este juntamente significa que las espinas nacen, pero que también nace, ¿qué cosa? La planta, ¿verdad? El tallo que sale de la simiente. Es decir, que encontramos un nacimiento de una planta. Igual que ahora ha nacido Ainhoa, y ha nacido y es tan pequeñita, ¿verdad? Tiene 2 días de vida. Pues aquí vemos que hay un nacimiento incipiente de una planta que sale de una semilla que ha germinado. Ahora es un tallo pequeñito. Veremos si se hará grande o no se hará grande. Pero de entrada lo que sabemos es que ha nacido. El Señor usa este ejemplo porque hay un propósito aquí, porque hay una enseñanza espiritual aquí, porque podía haber cogido otro y no el de un grano y la manera como nace un grano, pero usa este. El apóstol Pablo también utiliza en una ocasión el ejemplo del grano. Es cuando está hablando a los hermanos en Corinto, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 les está hablando de la resurrección y les está explicando qué es la resurrección de los muertos. Y en este capítulo 15, a partir del versículo 35, dice, mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es como si se hicieran unas preguntas que alguien le preguntara y él las quiere contestar. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Vemos como Pablo nos explica lo que es el concepto del grano que se siembra para ilustrar en este caso lo que es la resurrección. Y nos dice que tú cuando siembras el grano, no siembras el cuerpo que ha de salir. El sembrador no siembra las espigas y las va plantando. Siembra el grano, lo esparce en la tierra, y entonces el grano cae en la tierra, sabemos que la lluvia pues lo riega, y finalmente sale, de ese grano sale la planta. Por eso decía que dentro del reino vegetal, el Señor puede tomar muchos casos que son diferentes, pero es que el del grano, del cereal, tiene esta particularidad. No siembras un esqueje, no siembras un trozo de planta, no siembras el cuerpo de la planta que ha de ser. Siembras simplemente la simiente, la semilla. Y entonces aquí Pablo nos dice, necio, lo que tú siembras, el grano, dice, no se vivifica si no muriere antes.
Es decir, que el grano, cuando está en la tierra, tiene un proceso que es morirse, lo que significa es que el grano se tiene que romper, se tiene que partir para que salga lo que hay dentro. Que aquí el apóstol Pablo lo interpreta como un símil de muerte. Dice, no se vivifica, está hablando de vida. Es decir, nos está diciendo, muere el grano y sale una vida de ahí. Esto es lo que es la simiente del cereal. Vivificarse es que hay una vida que se inicia, que sale. Y esto es lo que nos está hablando también aquí el Señor Jesús, como hemos leído en Lucas 8. Nos habla de un grano que nace, tanto en el caso de lo que cae sobre la piedra, como en el caso de lo que cae entre las espinas. Nos está hablando de una nueva vida, de una vida que se inicia ahí, que ya no es el grano. El grano ya pasó, se partió allí donde estaba y el grano ya no es, la simiente ya no es. Ahora es un tallo que empieza a salir y eso es una vida, se ha vivificado, es una nueva vida que sale del grano. Por eso decía, también el Señor nos quiere hablar a los creyentes, no solo desde el punto de vista evangelístico, sino de los que hemos creído también, porque aquí nos está presentando una vida nueva. ¿Y eso de qué nos habla? Nos habla de la experiencia que hemos tenido cuando hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Porque lo que ha ocurrido en nosotros cuando hemos creído, arrepentidos de nuestros pecados y puesta la fe en el Señor Jesús, es que ha ocurrido ¿qué? Que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Así nos lo dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones y nos ha dado una nueva vida y hemos nacido de nuevo. ¿Por qué el Señor iba a utilizar este símil del grano con lo que implica su enseñanza si después en la aplicación y en la enseñanza espiritual no hubiera un nuevo nacimiento? ¿Por qué nos iba a hablar de una vida que nace nueva si después no hay una vida que nace nueva? Si es alguien que no ha creído. Por eso decía, sí que nos ilustra respecto a la evangelización en cuanto a muchas personas que por diferentes causas no creen, pero también nos ilustra respecto a los que creemos y una vez hemos creído, ¿qué pasa con nuestras vidas? ¿Verdad? Si nos vamos a la explicación que da el Señor aquí en Lucas 8, unos versículos más adelante, vamos a ver cómo el Señor interpreta estos casos. En el versículo 12 nos dice: los de junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón. Dice, porque no crean y se salven. Aquí dice algo muy particular y que lo dice solamente de este caso. Fijémonos que dice, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón. ¿Por qué? Porque no crean y se salven. Esta expresión el Señor solamente la utiliza en este caso, no en los demás. ¿Cómo lo dicen los demás? Versículo 13. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen y en el tiempo de la tentación se apartan. Aquí podríamos decir, como decía el hermano Scofield, son aquellas personas que emotivamente reciben la palabra y no han tenido una experiencia real. Pero fijémonos que el Señor usa unos términos aquí que nos han de hacer ver que hay personas que son así y han creído. Dice, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Esta expresión que dice aquí reciben significa en el griego aquel que toma algo para sí, aquel que coge algo. Es decir, que ve una cosa que le gusta, dice, esto para acá, esto es mío. Que lo toma para sí, que lo hace suyo. Y luego nos dice, un poquito más adelante, mas estos no tienen raíces, dice que a tiempo creen. Que a tiempo creen. Es decir, que ya no solo aquel que ha escuchado y que ha tenido una idea, o que ha entendido más o menos lo que se ha dicho, sino que ha creído en aquello. Dice, y en el tiempo de la tentación se apartan. ¿Qué ocurre? Pues que hay
experiencias, hay ocasiones en que encontramos en que hay hermanos que realmente han creído, pero que luego en tiempos de tribulación o de dificultad o de cambio de cosas en la vida se han apartado. Es una realidad que ha ocurrido. Luego llega al que dice, en el versículo 14 dice, y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. Aquí podríamos también pensar, son personas que oyen el Evangelio, pero las cosas del mundo pues les aturden y no creen. Y está bien, pero también el Señor nos quiere mostrar palabra para los creyentes. Creyentes que hemos creído, pero que pueden haber circunstancias en la vida que nos hacen no crecer. Porque aquí dice, y la que cayó entre espinas son los que oyeron. Y aquí cuando dice oyeron, esto tiene un significado no como aquel que escucha algo y ya está, como el que oye cuando llueve, oye cuando pasa un tren, oye el rumor del tráfico cuando está al lado de una autopista. Son cosas que las oyes pero que no paras atención. Cuando dice aquí los que oyen, está significando aquellos que atienden a lo que se les está diciendo y aún más que asienten a lo que se les está diciendo. De manera que son personas que entienden el Evangelio y que tienen una experiencia que asienten a eso y que lo creen. Y diríamos, bueno, pero es que la primera vez, cuando habla en el versículo 12 de los de junto al camino, dice, estos son los que oyen, también estos oyen. Podríamos decir, los de junto al camino que no creen también oyen, y los de las espinas también oyen. Entonces, ¿qué diferencia hay? Todos oyen. Sí, pero hemos leído en el Evangelio de Mateo algo muy especial, porque el Señor Jesús de los primeros dice que son los que oyen y no entienden. Y esta expresión, los que oyen y no entienden, el Señor solamente la dedica a estos primeros, a los que cae la semilla junto al camino. En la explicación de los tres evangelios, solamente aparece en el Evangelio de Mateo y solamente la dedica a este caso, no a los demás. De manera que los que oyen y no entienden son solamente unos, que son los primeros. Todos los demás entendemos que oyen y entienden la palabra. Pero además hay una cosa que es muy interesante, que es al final del versículo 14, cuando dice que estos, yéndose, son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, dice, y no llevan fruto. Entonces alguien aquí nos podría decir, mira, realmente son personas que puede ser que no hayan llegado a creer porque no llevan fruto ninguno. Pero aquí hay algo muy interesante que hemos de considerar, y es que esta palabra fruto que aparece aquí, que en nuestra Biblia aparece como un sustantivo simple, es una palabra única, la palabra fruto, que ya sabemos lo que significa. En el original griego no es exactamente así, es una palabra compuesta de dos. Nosotros normalmente en nuestro idioma castellano no solemos tener palabras compuestas de dos. Los vascos, por ejemplo, tienen muchas, los alemanes también, de dos o de tres o de más. Nosotros las separamos habitualmente. Pero el griego también tiene muchas juntas, y que al juntarlas tiene un significado específico. Entonces esta palabra es una palabra compuesta formada por dos palabras. Una es la palabra fruto y otra es la palabra maduro. De manera que lo que nos quiere decir es que estos que están entre las espinas, esta simiente que crece ahí, no dice exactamente que no dé fruto ninguno. La idea que nos está dando es que no da un fruto maduro, que no da un fruto en madurez, que no da un fruto en perfección. Que de hecho la Biblia King James inglesa lo traduce, no da fruto perfecto. Así que podemos entender que da un cierto fruto, pero claro, como es una espiga que ha nacido y ha crecido entre espinas, y las espinas la han ahogado, pues es una espiga que crece raquítica y que da un fruto raquítico que no es útil, no sirve para hacer pan, ni para hacer otro tipo de masa, porque solamente sirve el grano que es maduro en la espiga. Cuando ya se hace maduro, gordo y empieza casi a hacerse un poco rojizo, ese color, ese amarillo tan especial. Entonces ahí está maduro el grano. Esta es la idea que nos quiere dar el Señor. De manera que por todas estas cosas que vemos, podemos entender
que los hermanos que comentan esta parábola tienen razón, es decir, los hermanos que comentan respecto a la enseñanza evangelística tienen razón, y los que comentan respecto al que habla también de la edificación de los creyentes también la tienen. Y hemos de ver que el Señor aquí tiene una enseñanza en la parábola del sembrador particularmente para nosotros los creyentes, y que debemos parar un poquito de atención y que creo que nos hará bien, habiendo hecho este poquito de introducción, y que los creyentes, una vez hemos creído, podemos encontrarnos en uno de estos tres casos que aquí presenta el Señor. Una vez la semilla cae en tierra y nace y empieza a crecer, podemos encontrarnos en uno de estos tres casos. Y fuera bueno que cada uno de nosotros analizáramos nuestra vida delante del Señor para ver en cuál de los tres estamos, porque seguro que estamos en alguno de los tres. Y así el Señor pone estos ejemplos. Y podría haber puesto muchos más, porque la parábola del sembrador, hablando de 4 tipos de personas, podría haber hablado de 400 tipos. O de cada caso por cada persona que hay en el mundo. Pero en estos 4 se reducen todos, se compendian todos perfectamente. No hacen falta más. No ha dado el Señor una enseñanza incompleta que falte alguna cosa. De manera que encontramos al que no cree y lo que necesita es la salvación que da el Señor Jesús, porque está perdido, porque no ha creído, porque no crean y se salven, el que no se ha salvado. Y encontramos a aquel que ha creído, que ha caído en un tipo de tierra determinado, que es su corazón, y que habiendo germinado y empezando a creer en la planta, tiene una experiencia particular delante del Señor y delante de su palabra. Nos encontramos a unos que empiezan a crecer, pero como no ahondan en las raíces, cuando sale el sol con intensidad, se quema la planta. Y el Señor dice, los que a tiempo creen, pero cuando llegan los tiempos difíciles, en un evangelio dice se escandalizan y dice que se apartan. Fijémonos además que cada caso es diferente. No todos los trata igual ni los presenta igual el Señor. Dice que en este caso se apartan. Puede darse el caso. Nos habla del de las espinas. Cae en una tierra, que esa tierra ya es mejor que la de las piedras, porque permite echar raíces, porque hay más tierra, no hay las piedras, y cae el grano y empieza a salir la planta. Nace y empieza a crecer. Pero ¿qué ocurre? Que juntamente con la espiga, a su lado empiezan a crecer espinos. Y entonces esos espinos dice que ahogan la espiga y no lleva fruto perfecto, no hace un fruto maduro, hace un fruto raquítico. Va creciendo, pero crece mal, crece con falta de aportes, no alcanza el tamaño que debe tener, ni da el fruto que debe tener. Este, como ha podido echar más raíces, no se ha quemado. Y aquí el Señor no dice que se aparta, pero sí que dice que se ahoga. Y entonces la espiga no crece. Y hay el último caso, que es el que cae en buena tierra. Este no encuentra piedras, no encuentra espinas. Este es un corazón totalmente dado al Señor y a sus cosas. Y este dice que crece, nace, crece y da fruto a 30, 60 y a 100. No es que unos den más fruto que otros porque son mejores, sino simplemente está hablando de que cada espiga da el fruto conforme a su capacidad y a su tamaño. Cada uno da todo el fruto que puede, ¿verdad? Entonces, pensemos que cada uno de nosotros estamos ubicados en uno de estos lugares y deberíamos ver en cuál, porque de ello depende mucho el devenir de nuestra vida cristiana, de nuestro servicio, de nuestro ministerio, de nuestro crecimiento espiritual, de todas las cosas que tienen que ver con nuestra relación con el Señor y de la obra que la palabra del Señor hace en nuestras vidas. Y de todos estos casos, quisiera que, desde un punto de vista de creyentes, que somos del Señor, que hemos creído en Él, que hemos nacido de nuevo,
que hemos empezado a crecer en la vida cristiana, paráramos un poquito de atención en el tercero de los casos, que es el de las espinas, que es el que quisiera que analizáramos un poquito más. Por lo que esto implica para nosotros y para nuestras vidas cristianas. Como decíamos antes, toda enseñanza del Señor tiene un propósito y es perfecta y es exacta. Y cuando el Señor habla de este caso, dice, y la que cayó entre espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. El Señor utiliza aquí una palabra que es muy especial y que es la que define exactamente lo que Él nos quiere enseñar. De tal manera es importante esta palabra que en los tres evangelios, donde encontramos la parábola del sembrador, aparecen todos y aparece siempre, tanto cuando el Señor relata la parábola como cuando da la explicación espiritual, siempre utiliza la misma palabra, que es la palabra ahogarse. Si lo vemos en el versículo 7, dice, y otra parte cayó entre las espinas, y naciendo las espinas juntamente, dice, la ahogaron. Y en el versículo 14, y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados. Vuelve el Señor a utilizar, cuando da la explicación espiritual, vuelve a utilizar la misma palabra. Y diríamos, ¿por qué vuelve a utilizar la misma? Al principio, cuando habla del grano y de la planta, digamos, se entiende más, pero después cuando ya da la enseñanza espiritual, ¿por qué el Señor no usa otra palabra y continúa utilizando la misma ahogarse? Pues porque hay un propósito en esa palabra que no estaría en otra. Volvemos a lo de la puntada sin hilo, que todo lo que el Señor Jesús dice es con un propósito exacto y perfecto, y cada palabra que Él utiliza es la que define absolutamente la enseñanza que Él quiere dar. Entonces encontramos que, y si leyéramos los otros dos evangelios, que por el tiempo no lo podremos hacer, encontraríamos exactamente lo mismo, que tanto en el relato como en la explicación espiritual, la palabra es siempre la misma, ahogarse. Y entonces habríamos de decir, bueno, si es tan importante este concepto, habríamos de saber qué significa, ¿verdad? ¿Qué significa exactamente? Entonces, bueno, yo más o menos tengo una idea de lo que significa ahogarse, supongo que más o menos tenemos todos una idea. Pero claro, es más fácil que nos lo explique alguien que sabe más. Entonces yo llamé a Andrea, para eso están los teléfonos, ¿no? Y le dije, a ver Andrea, tú que eres doctora, explícame exactamente qué significa ahogarse. Digo, porque si de explicar algo a los hermanos, pues claro, que se lo pueda explicar lo mejor posible. La verdad es que lo hizo muy bien, y tengo que decirlo. Y entonces, por lo que ella me explicó, y si algo digo mal, ella me corregirá, tenemos un sistema respiratorio, los seres humanos, que está basado en los pulmones. Nuestros pulmones reciben el aire que entra del exterior y que llega hasta ellos. Entonces, en ese aire que nos entra, hay una cantidad de oxígeno importante, que es la que mantiene en vida el organismo. La sangre que circula por el torrente sanguíneo del cuerpo humano pasa por los pulmones, recoge el oxígeno y lo traslada por todas las partes del cuerpo. Y ese oxígeno que va circulando es el que mantiene vivas las células de nuestro organismo. Entonces luego cuando expiramos, pues expulsamos la parte de anhídrido carbónico sobrante. El oxígeno ha nutrido y el resto se expulsa, porque cuando inspiramos, pues cogemos oxígeno, pero otros gases también. Más o menos es así, como funciona el cuerpo humano. ¿Qué ocurre cuando uno se ahoga? Pues que los pulmones no reciben ese aporte de oxígeno, nutriente para nuestras células, y entonces lo que ocurre es que la sangre no recoge el oxígeno de los pulmones y al circular pues no va irrigando con oxígeno las células. ¿Cuál es el resultado? Que las células se mueren. Si no tienen oxígeno, se mueren. Y al morirse las células, se van muriendo los tejidos. Y al morirse los tejidos, finalmente se muere la persona. De manera que nosotros tenemos células pues, en nuestros pulmones, en nuestro corazón, en nuestro hígado, en nuestros riñones, en nuestro sistema muscular,
en todas partes, estamos compuestos por células. Las células que no reciben oxígeno se mueren. Entonces, cuando nos ahogamos, lo que significa es que el aire no llega hasta los pulmones y no se puede realizar todo ese proceso de funcionamiento que mantiene la vida. Podemos ahogarnos pues porque nuestro tracto respiratorio quede obstruido y entonces el aire no puede pasar por la tráquea hacia adentro y acabamos, al no llegar el aire, acabamos asfixiados, nos ahogamos. Podemos ahogarnos porque seamos sumergidos en agua o en otro líquido. Entonces hay un encharcamiento pulmonar que impide que se pueda respirar. Podemos ahogarnos porque nuestro corazón pare de latir por un infarto y entonces al no funcionar, pues el aire no entra tampoco. No tenemos el trabajo de la respiración. Entonces cuando nos ahogamos, lo que ocurre es eso, que faltándonos el aire, la respiración, acabamos muriéndonos. Y además es un tipo de muerte, esto no me lo dijo ella, pero cavilando uno llega a ello, es un tipo de muerte diferente a otras, porque hay muertes que son instantáneas, como la de un impacto, por ejemplo. Alguien a quien se le dispara, o al que le cae encima alguna cosa, o que se cae de una altura muy grande, o que tiene una sacudida eléctrica. Hay muertes que son instantáneas y fulminantes, pero la del ahogamiento no. Es una muerte que requiere un tiempo. Hay personas que pueden estar 1 minuto, 2, 5, 10. Hay personas que pueden estar 15 minutos antes de morir por ahogamiento. Todo depende de tu capacidad de resistencia. De manera que es un proceso que no es inmediato fulminante, sino que necesita un periodo de tiempo que se va produciendo hasta que se produce la muerte. Por eso el Señor utiliza esta palabra, la de que nos ahogamos con las espinas. Porque esta palabra que utiliza el Señor aquí, la palabra ahogarse, es la palabra griega subnigo. Es un poco difícil esto. Pero, ¿qué significa esto? Ahogarse. Pero que es una palabra, y esto es lo que es muy interesante, y que aquí hemos de parar atención porque el Señor quiere darnos, en todas estas palabras que utiliza en toda esta enseñanza, un propósito para nosotros. Viene de una palabra griega, que es la palabra pneo. La palabra pneo, que más o menos la podemos conocer porque de ahí deriva la palabra neumático, por ejemplo, es una palabra relacionada con el aire. En el español antes se usaba la P, ahora se ha perdido. Ahora decimos neumático simplemente y la P primera, como antes decía el neumático, ya no se dice. Todo que en catalán se sigue diciendo, ¿verdad? Se sigue escribiendo con P primero. El hecho es que esto nos hace una referencia al aire. Pero lo que es interesante es que la palabra pneo no significa aire, significa soplo. Y soplo es el aire que está en movimiento producido por alguna energía que lo ha movido. Como el viento, cuando sopla el viento sabemos que es aire pero que está en movimiento, moviéndose. Y el soplo nos habla directamente de la vida del hombre. Por eso el Señor usa la palabra ahogarse, que es que te falta el aire, que te falta el soplo. Eso es lo que significa ahogarse, que te acabas muriendo porque no recibes el aire. Y eso está totalmente relacionado con el soplo, porque el soplo es la vida del hombre. Si recordamos en Génesis, cuando Dios crea al hombre, ¿cómo lo hizo? Dice que formó Dios al hombre del polvo de la tierra y cuando lo tenía hecho, dice que sopló en él, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre en alma viviente. De manera que el soplo que Dios da al hombre es lo que le da su vida física con la cual empezó a moverse, a hablar, a comer, a cuidar el huerto y a todas las cosas que hizo por el soplo de Dios. De manera que, como Dios creó al hombre y le dio la vida con soplo,
El hombre, cuando no tiene el aire, se muere. No hay una opción alternativa, no la tiene el hombre. No puede decir, bueno, si me quedo sin respirar, buscaré otra opción alternativa y seguiré viviendo a pesar de que no respire. No existe, es imposible. ¿Puede ser, hermano? No, no puede ser. Porque como Dios lo creó con un soplo, en el momento que el hombre no tenga el aire, se muere. Y no hay otra alternativa. Por eso, cuando uno se ahoga, poco a poco se va muriendo, se va asfixiando hasta el momento de que ha muerto. Pero el soplo no tiene que ver solamente con la vida física, tiene que ver también con la vida espiritual. Ilustra el soplo la vida espiritual del hombre, la vida espiritual del creyente. Y el Señor Jesús, y este texto vamos a leerlo en Juan, en el capítulo 20, cuando ya había resucitado, en el versículo 21 nos dice: entonces les dijo Jesús otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. Fijémonos aquí cómo obra el Señor Jesús. Para darles el Espíritu Santo a los discípulos, una vez había resucitado, dice que sopló y les dijo, tomad el Espíritu Santo. El soplo dio la vida física al hombre. Y sin el soplo, que es la respiración, el hombre se muere. El soplo de Dios da la vida espiritual al creyente, porque el soplo es la ilustración de la venida del Espíritu Santo a nuestros corazones. El Espíritu Santo en nuestras vidas es el soplo espiritual de Dios en nosotros. Y si falta ese soplo, nos está faltando el aire espiritual y espiritualmente acabamos muriendo. Igualmente que cuando físicamente el hombre no respira, se muere porque se ahoga. En la vida espiritual, cuando el soplo de Dios, que es el Espíritu Santo en nuestros corazones, está apagado, el cristiano se ahoga. Porque le falta el soplo, porque le falta el aire de Dios. Sí que lo tiene en su corazón, pero está apagado. Y entonces la realidad que ilustra eso es el ahogo. El proceso que se va produciendo paulatinamente de que cada vez se respira menos hasta el momento que uno se muere. Exactamente igual que en el orden físico, ocurre en el orden espiritual, cuando se apaga el Espíritu Santo. Por eso el Señor usa esta palabra y no otra, y la usa de la forma en que lo hace, ilustrándonos tanto en el orden físico de la planta, como en el orden espiritual del creyente, que cuando falta el soplo, nos ahogamos y acabamos muriendo. Por eso puede darse el caso de que nos encontremos, que estemos vivos en lo físico y estemos muertos en lo espiritual. De hecho, esa es la realidad de todo ser humano que no ha conocido al Señor Jesús como su Salvador. En lo físico está vivo, pero en lo espiritual está muerto. Y el creyente, que es ahogado por las espinas y se asfixia espiritualmente, su experiencia es que puede acabar estando vivo físicamente, pero espiritualmente no dar ningún fruto maduro, útil, perfecto, eficaz para la obra de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, les habla de que no presentemos nuestros miembros al pecado, sino que presentemos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, como vivos de los muertos. Porque esa es la realidad del cristiano. El cristiano es un ser vivo en lo físico y en lo espiritual.
Y la vida del Espíritu en nuestros corazones, la vida del Espíritu Santo en nuestras vidas, es soplo de Dios de vida abundante, de fruto abundante. Y el cristiano debe vivir así, vivo en lo físico y vivo en lo espiritual. Este es el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero todo depende del soplo. Todo depende de la rendición al Espíritu Santo, de no apagarlo, de no contristarlo, de no resistirlo, de dejar que el soplo viva en nosotros. Y entonces se respira ampliamente, ¿verdad? Como cuando vas a la montaña y sales de la ciudad, dices, llénate los pulmones, y uno hace una inspiración de esas grandes. Ese es el soplo del Espíritu Santo en el cristiano, ese llenarse de ese aire sano, ¿verdad? Por eso el Señor usa esta expresión de ahogarse, con todo ese propósito, con toda esta enseñanza espiritual que tiene, que refiere a la vida del Espíritu Santo en la vida del cristiano, y que debe ser abundante. Y si vemos y entendemos lo que es este concepto de ahogarse, entonces ahora vamos a ver qué es lo que nos ahoga, si es que nos encontramos en esta situación, analizando nuestra vida. El Señor, cuando da la explicación, dice que cayó entre las espinas y naciendo las espinas juntamente la ahogaron. Habla de unas espinas que crecen al lado de la espiga. Claro, la espiga es una. Habla en singular. Pero las espinas son muchas. Y entonces las espinas crecen juntamente y aunque crezcan las espigas, va creciendo una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, y las espinas, que son muchas alrededor, las van oprimiendo a las espigas y las van ahogando, ¿verdad? Entonces, después cuando el Señor da la explicación, dice que son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. Pero no entrando en cada una de estas causas, porque hoy no tendremos tiempo, tal vez lo dejaremos para otro día y seguiremos el estudio en otra ocasión, sí que quiero que nos fijemos en este concepto de las espinas que acaban ahogándonos. Y que esto nos lleve a pensar en el concepto de la responsabilidad personal de cada uno. Porque nosotros decimos, mira, el Señor dice que como cae entre las espinas crecen y la ahogan. Entonces, ¿cuál es la causa de que la espiga se ahogue? Las espinas, es lo que veríamos aquí en el texto. Y entonces diríamos, bueno, esto exime a la espiga de cualquier responsabilidad. Y yo diría, mira, esto me exime a mí de cualquier responsabilidad, claro, como las espinas me ahogan, ya está aquí la explicación. Es cierto que están las espinas, es cierto que son muchas, y es cierto que hacen un trabajo. Y que el Señor nos quiere dar la enseñanza de que hay cosas externas que están apretando muy fuerte y la ahogan. Pero el Señor quiere llevarnos también a nuestra responsabilidad personal en que eso ocurra de esa manera. Claro, la simiente, cuando el sembrador la extiende, cae allí, no escoge dónde cae. Pero ahora vamos a la enseñanza espiritual, que es el creyente en medio de este mundo. Y ahí sí que Dios siempre busca la responsabilidad de cada hombre en cada situación, por muchas espinas que hayan y por mucho trabajo que las espinas hagan. A nosotros lo que nos gusta es evadirnos de eso, quitarnos la responsabilidad, que la responsabilidad nunca sea nuestra, que la responsabilidad siempre sea de otros o de los agentes externos que hay, el exculparnos a nosotros de las cosas. Y a veces cuando pasa una cosa, buscamos de justificarle, le vamos dando vueltas a la cabeza buscando argumentos que intenten justificar eso que ha pasado y lo que hemos hecho. A veces nos acabamos convenciendo y todo. Y lo que más nos cuesta es entonar el mea culpa, que decían los latinos. Es decir, es culpa mía, y asumir la responsabilidad de lo que ha pasado. ¿Que hay espinas? Sí.
muchas también, que punzan mucho, seguro, pero también Dios busca una responsabilidad en cada uno de nosotros, para que veamos qué ha ocurrido y por qué ha ocurrido. Si vamos al libro del Génesis, en el capítulo 3, vamos a ver en un momentito cómo Dios trata con el hombre el concepto de la responsabilidad personal en el momento en que el hombre pecó por primera vez en el huerto del Edén. En el capítulo 3, a partir del versículo 10, dice, cuando Dios llama al hombre, dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Entonces aquí Dios habla con Adán y le dice, y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Fijémonos cómo con estas preguntas Dios busca la responsabilidad personal que el hombre tiene en lo que ha pasado. No le dice, ¿qué te han hecho? No le pregunta, ¿qué te han hecho? El Señor, de entrada, sabemos que sabía perfectamente lo que había pasado. No necesitaba ni que se lo explicara Adán, ni que se lo explicara Eva, ni que se lo explicáramos ninguno de nosotros, aunque no estábamos ahí. El Señor sabía lo que había pasado. Pero la manera como interroga al hombre demuestra que está buscando la responsabilidad personal de él. No le dice, ¿qué te han hecho? ¿Quién te ha llevado a esta situación? No le pregunta eso. Le pregunta, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Esa es la pregunta directa que le hace. Porque Dios le había hecho un mandamiento muy claro. Le había dicho, de todos los árboles comerás, pero del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él. Es un mandamiento sencillo, ¿verdad? Es un mandamiento sencillo. Cuidado, como todos los que el Señor nos da a nosotros, ¿eh? A ver si ahora nos pensamos que Adán le dio un mandamiento sencillo y los nuestros, claro, son tan difíciles de entender y de aplicar que eso nos disculpa para ser desobedientes, ¿no? Los mandamientos del Señor son sencillos en Edén y hoy, por la palabra de Dios. Le dio un mandamiento sencillo, que era sencillo de obedecer. Puedo comer de todos los árboles menos de este. Por eso el Señor le hace una pregunta directa que busca su responsabilidad. Le dice, ¿has comido del árbol? Ahí es a donde va. Porque lo que había hecho Adán efectivamente era desobedecer comiendo del árbol. Adán le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No entraremos ahora a analizar esto. Pero llegamos al versículo 13, otra pregunta de Dios. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué le dice? ¿Cómo? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Esta es la pregunta que Dios le hace a la mujer directamente. No le dice, no le pregunta quién te ha engañado para llegar a que esto pase. ¿Cómo has llegado a esta situación? ¿Qué circunstancias han ocurrido aquí? ¿Qué ha pasado? No le pregunta eso. Le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Y ahí está buscando una responsabilidad directa y personal de ella en lo que ha ocurrido. Que sabemos que el diablo la había engañado. Luego lo dice Pablo cuando escribe a los Corintios. La mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Dios sabía que el diablo les había engañado. Dios tuvo misericordia del hombre. Dios prepara un redentor para el hombre. Todo eso Dios lo sabe y ahí está. Pero Dios también busca la responsabilidad personal de cada uno. Y le pregunta a Adán, ¿has comido del árbol? Y le pregunta a ella, ¿qué has hecho? Y en esto, los creyentes tenemos que aprender que todos tenemos una responsabilidad personal en todas las cosas que hacemos. A pesar de todas las circunstancias que concurran alrededor y que nos acosen y que nos tienten y que sean situaciones problemáticas, difíciles de llevar, pero hay una responsabilidad personal en cada uno de nosotros. Seguro que sí, porque la palabra del Señor nos dice, el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios les dice que no hemos de ser tentados, como dice, más de lo que podemos llevar. Ninguno de nosotros será tentado más de lo que puede llegar. De manera que tenemos una responsabilidad personal en las cosas que pasan. Y también el apóstol Pablo, cuando escribe a los hebreos hablando del Señor Jesús,
habla de que fue tentado en todo. Dice, el que fue tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. De manera que Dios nos provee todo lo necesario. El Señor Jesús está a nuestro lado para socorrernos cuando somos tentados y nunca hemos de ser tentados más de lo que podemos llevar. De manera que en las cosas que ocurren, aunque sí que somos tentados y ahogados en muchas cosas, tenemos nuestra responsabilidad personal que nos gusta evadir. Nosotros primero decimos, lo de fuera que es muy grande, y después un poquito en un rincón mi parte de responsabilidad. Y como creyentes serios debemos de darle la vuelta a esto inmediatamente. Y decir, primero, mi parte de responsabilidad de las cosas, perdóname Señor, porque soy flaco, porque soy rebelde, porque soy miserable. Y después, es verdad que hay todas estas cosas alrededor que no me han ayudado y que han venido a tentarme y que me han condicionado. Pero fundamentalmente la culpa es mía. Esta es la visión que tenemos que empezar a girar para ver la vida cristiana en una óptica correcta y no vivir engañándonos siempre y que vayan pasando los años de nuestra vida excusándonos por todas las cosas y asfixiándonos en la vida espiritual, porque todo esto, estas espinas, al final lo que producen es el ahogamiento, es la asfixia espiritual, el que no rinda espiritualmente nuestra vida. Por eso el Señor, cuando está explicando estas cosas, en el versículo 14, dice, y no llevan fruto. Y en este y no llevan fruto también está apelando a una responsabilidad personal del creyente. Sí que es verdad que había todo eso, pero finalmente tú eres el que no llevas fruto. El Señor no dice las espinas al final le han impedido llevarlo, dice y no llevan fruto, porque hay esa responsabilidad personal. Y hay aquí una expresión que el Señor utiliza en el versículo 14, que es muy interesante porque solamente aparece aquí. De los tres evangelios, en los otros dos no aparece, solo aquí, y el Señor dice, mas yéndose. Dice, la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose, y en ese yéndose el Señor también nos está aplicando una responsabilidad personal, porque finalmente somos nosotros los que nos estamos yendo. ¿Qué quiere decir aquí esta expresión yéndose? Que nosotros hemos estado cerca del Señor y de su palabra, escuchándola, entendiéndola, creyéndola, naciendo por ella, y nos vamos a otras cosas. Lo que quiere dar a entender es como el que estaba pensando en unas cosas y se gira y se pone a pensar en otras cosas. Este yéndose nos habla de una responsabilidad personal que cada uno tenemos. Porque es cuando se produce este yéndose que las espinas vienen a azuzar. Es porque dice el Señor, versículo 14, mas yéndose, entonces son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. Que si no hubiera ese yéndose, todo eso otro de después ya no hubiera sido, ¿verdad? Pero dice, mas yéndose, pasa todo esto. ¿Qué es lo que nos pasa? Que vivimos tiempos cerca del Señor, pero luego pues nos damos un poco, no una vuelta entera, pero un poquito, un cuarto de vuelta, y nos vamos yendo un poco para otro lado. Entonces, por pocos grados que tú gires, en el momento que inicias un movimiento, cada vez te vas alejando más. Aunque fuera solamente un grado en un mapa el que tú cambiaras, ese grado solamente, en el momento que tú vas tirando la línea recta siempre, cada vez estás más lejos. Y al final te separa todo el mundo. Y has empezado con un grado, porque las líneas inexorablemente se van separando. Hay una que es recta y que va siempre así, y que la otra empieza de un grado nada más, pero se va separando un poquito, y al final hay una distancia enorme que no nos damos cuenta porque es una cosa paulatina, que es lo que hablábamos del ahogo. Te vas ahogando de a poco. No es un impacto que te mata, pero te vas ahogando, poco a poco te vas ahogando, y llega un momento que estás muerto y te has dado cuenta y dices, anda, si me he asfixiado. Si ya no tengo vida espiritual. Y esa es la realidad que aquí el Señor nos quiere hablar. Por eso los medidores, los GPS estos que llevan los barcos, sobre todo en náutica,
han de ser tan precisos. Porque una leve desviación y el barco va a parar a otro sitio. Claro, nosotros en las carreteras encontramos carteles y líneas y mojones que nos van orientando, pero el mar es el mar. Entonces tú necesitas una ruta muy exacta en la que no te desvíes. Y esto es lo que aquí nos pasa cuando dice este yéndose. Es desviarse un poquito la atención hacia otro lado, y si inmediatamente no vuelves la cabeza al sitio inicial, ya poco a poco te vas desviando, te vas ahogando un poco más, y eso acaba en la asfixia y en la muerte, que no es que perdamos la salvación, porque la salvación no se pierde. No es un concepto de la muerte espiritual en cuanto a que uno deja de ser salvo. Gracias a Dios que la salvación es para siempre y no se pierde. Pero sí en cuanto a nuestra vivencia espiritual con el Señor, que acaba por ser nula. No hay vivencia espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y yo recuerdo una expresión que usa Juan Marcos, y yo desde que se la escuché a él, me ha hecho bien y la recuerdo muchas veces, que es la de los departamentos estancos. Yo esto antes no lo había oído hasta que él lo dijo, que es que en la vida cristiana nos hacemos departamentos de las cosas. Tenemos un departamento estanco, que es la iglesia, tenemos otro que es nuestra casa, tenemos otro que es nuestro trabajo, tenemos otro que son nuestras aficiones, por ejemplo. Entonces, cuando estamos en la iglesia, estamos en un departamento estanco, que es diferente del de la casa, que es diferente del del trabajo y que es diferente del de los pasatiempos. Y entonces, esto nos lleva a un error tan grande que nos acaba ahogando, porque perdemos la continuidad de la vida cristiana. Y la vida cristiana es una continuidad. El carácter del cristiano ha de ser el mismo cuando está en la iglesia, cuando está en casa, cuando está en el trabajo y cuando está con sus pasatiempos. No hay un carácter diferente para cada cosa. Es el mismo carácter del cristiano para todas las cosas. Por eso cuando el hermano utilizó este ejemplo, a mí me ilustró mucho. Es verdad, hacemos en la vida cristiana departamentos estancos y somos de una manera en un sitio, de otra manera en otro, de otra manera en otro. Ahora estamos muy cerca del Señor y su palabra, cuando estamos aquí en la iglesia. Cuando estamos en el trabajo ya no estoy tan cerca del Señor y su palabra, ya nos vamos yendo, nos vamos alejando un poco. Cuando estoy en mis hobbies, en mis pasatiempos, aún me he alejado más. Y así hacemos estos departamentos estancos, que además nos engañamos de tal manera que pretendemos que sea una cosa normal. E intentamos cuadrarlos y que encajen, intentamos superponerlos unos con otros y decir, ¿ves cómo es la misma imagen en todo? Y tú lo ves y es un cuadro que no se entiende nada. Porque superpones 4 imágenes totalmente diferentes y dices, ¿qué ves? No veo nada. Claro que vas a ver. Si son 4 imágenes totalmente diferentes y las superpones en una superficie translúcida, no se ve nada. Pero nosotros acabamos diciendo, sí, se ve un dibujo hermoso. No, es una abstracción tan absoluta que no se ve nada, ni se entiende nada. Es un arrendajo. Sin embargo, cuando son 4 figuras iguales, al superponerlas, se ve la misma imagen. Y eso tiene que ser la vida del creyente, no los departamentos estancos, sino la vida de continuidad, el carácter continuo de la vida cristiana siempre en todas las cosas. De esto nos está hablando el Señor Jesús aquí, cuando nos habla de esta responsabilidad que tenemos, cuando nos habla de este yéndose, cuando nos habla de este no llevar fruto perfecto, cuando nos habla de este ahogarnos. He querido compartiros esto porque a mí me ha hecho bien. Y quiero en adelante compartiros el resto, porque hay estos 3 elementos que nos hablan, son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y es muy interesante. Dios mediante, en otra ocasión podremos compartir de esto también, pero hoy no nos da tiempo, además me ha pasado mucho, perdonadme hermanos. Recordemos que el Señor nos ha llamado a una vida espiritual, a una vida abundante, a una vida continua, llenos del Espíritu Santo, con un carácter cristiano, y una vida en la que aprendamos en unidad y en reverencia a asumir nuestras responsabilidades en las cosas que nos pasan, para poder ir adelante y creciendo mejor. Que el Señor nos bendiga. Deseo que os pueda haber sido útil esta meditación, como lo ha sido para mi corazón también, y que Dios nos bendiga y que nos ayude a vivir estas cosas, teniendo cuidado, porque a poco que nos vayamos un poquitín, acabaremos en Patagonia. Tengamos cuidado, mantengámonos muy cerca del Señor, siempre muy cerca de Él, y que el Señor nos bendiga.